Muy buenas tardes, nos encontramos hoy en Justicia para Todos. Me presento, mi nombre es Zulay Robechi, soy abogada conciliadora y pues invitada el día de hoy a este maravilloso canal. Muchísimas gracias por la apertura. El día de hoy vamos a hablar una información que es de mucha utilidad para todos los colombianos, que tiene que ver con la Ley de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante. Esta ley que dio apertura con ocasión a la Ley 1564 del 2012, en la intención de brindar un acompañamiento a cada una de las personas, tanto naturales, y bueno, la 1116 que hace parte de la insolvencia de personas jurídicas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta maravillosa ley de insolvencia de persona natural no comerciante, dando inicio de simplemente cuál es el objetivo. Y el objetivo que muchas personas de pronto no tienen el conocimiento es que es inalcanzable. El objetivo de la ley de insolvencia es poder brindar esa alternativa de que usted, en calidad de persona natural no comerciante, pueda realizar una negociación con cada uno de los acreedores con quienes usted ha tenido una responsabilidad financiera desde el día 1, pero que por X motivo siempre surgen situaciones que no permiten volver a continuar con ese buen hábito de pago, por un desempleo, por lo que tuvimos que ver en un tiempo largo que tuvo que ser la pandemia, posteriormente el estallido social y todo un sinfín de situaciones que pueden ser naturales, de fuerza mayor o de caso fortuito, que involucran este cese de obligaciones, este cese de pagos, y pues vamos a brindar aquí una breve explicación de cuáles son los requisitos, qué se necesita, cuánto dura, ante qué entidades nosotros podemos vincularnos para hacer este tipo de procesos y que no es tan difícil poder hacer parte de él. Tengo una serie de preguntas que han realizado nuestros seguidores en las páginas y vamos a dar inicio con cuáles son los requisitos para acogerse a un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, uno de los primeros requisitos es ser persona natural no comerciante, es decir, no ejercer actos de comercio. Si en alguna oportunidad usted me dice, es que yo sí tuve cámara de comercio, abogada, pero hace 5 o 10 años yo no la utilizo, esa cámara de comercio ya no está ejerciendo la utilidad para la cual usted la creó, porque actualmente usted se encuentra laborando como empleado para una empresa, o de manera independiente, entonces esta cámara de comercio ya entra a un segundo plano y usted puede retirar, puede realizar la cancelación porque se está evidenciando un desuso desde hace muchísimo tiempo y de esa forma usted poder aplicar a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, a excepción de que bajo esa cámara de comercio usted cuente con proveedores, tenga obligaciones que se adeuden por concepto de esa empresa, entonces ya nos tendríamos que ver acogidos a la ley 1116. Enfocándonos hoy en la ley de persona natural no comerciante, ese sería nuestro primer requisito a agotar. Nuestro segundo requisito, indicando en la ley 1564, nos dice que debemos tener más de 2 o 3 acreedores y que esos 2 o 3 acreedores se encuentren en mora por más de 90 días. Doctora, tengo un acreedor y 2 personas naturales, no tiene discriminación con el orden de los acreedores. ¿Cuál es el orden de los acreedores? Digamos que esto es una materia muy extensa y la idea es poder brindar un acompañamiento desde el acreedor 1 hasta el acreedor 5, ya que la ley maneja 5 órdenes de prelación para los pagos. Vamos a agotar primero los 3 requisitos más importantes, entonces agotando los 2 primeros que ya mencionamos, adicional se requiere tener una mora por más de 90 días con más del 50% del total de las acreencias que se deudan. Es decir, que si usted adeuda 100 millones de pesos, debe estar en mora con el 50%, es decir, 50 millones de pesos. Si usted cumple con estos 3 principales requisitos, usted es muy viable para iniciar un trámite de negociación de deudas de insolvencia de persona natural no comerciante. Otra de nuestras preguntas nos dicen es, ¿qué beneficios ofrece la ley de insolvencia de persona natural no comerciante? Para muchas personas la ley de insolvencia es una muerte financiera. De esa forma la he escuchado por muchas personas que se acercan a nuestra oficina. Y como tal no es una muerte financiera, sino antes es un resurgimiento, con una
cantidad de obligaciones que usted tiene a la fecha y con ese incumplimiento usted ya tiene una muerte financiera, porque mientras usted ya tenga un mal hábito de pago, su score esté en un número que no le va a permitir generar un nuevo préstamo para pagar o para hacer una compra de cartera, no existe el perecer del sentir un miedo a una muerte financiera cuando ya se encuentra una muerte financiera. Con la ley de insolvencia usted va a poder hacer un acuerdo de pago de acuerdo a sus recursos, permitiendo sostener el mínimo vital, y adicional a ese mínimo vital, usted va a poder contar con un tiempo definido para realizar el cumplimiento de todos esos pagos, y posterior al pago de todas esas acreencias que se hayan celebrado en el trámite de insolvencia, solicita sus paz y salvos y puede volver a construir. Pero ¿cómo así construir? Claro, todo se inicia desde cero. Significa muerte financiera no que usted después de realizar los pagos vuelva a continuar, no, usted puede volver a una entidad, usted puede volver a iniciar un buen hábito de pago, no significa que por haber estado usted en ley de insolvencia las entidades le cierren las puertas. Un principio general de esta normatividad es permitir a los colombianos volver a las entidades financieras, generar un flujo nuevamente económico, y por ese propósito, con ese fin se generó esta normatividad. Otros de las preguntas que nos dicen es ¿qué sucede con las deudas después de que se declare la insolvencia? Entonces, todas las obligaciones entran a ser negociadas dentro del trámite. O sea, todas las obligaciones, no puede quedar una sola obligación por fuera del trámite. ¿Por qué? Por respeto a cada una de esas acreencias y porque es un requisito principal de la norma. Si usted inicia un trámite de insolvencia y usted deja una creencia por fuera, sea de buena fe o de mala fe, de buena fe se me olvidó, de mala fe es que yo a esa entidad o a esa persona no le quiero pagar, esa entidad o esa persona le puede, digamos que destruir lo que usted haya podido lograr en el trámite de insolvencia con los acreedores que haya vinculado. Si ninguno de esos acreedores durante el trámite le dice, señor deudor, usted tiene una creencia que aparece en centrales de riesgo con tal entidad, con tal persona, agréguelo, vincúlelo y de esa forma continuar con el proceso. Si no se realiza, esta persona puede fácilmente eliminar todo lo que se ha logrado dentro del trámite, y de esa forma pues entonces usted va a perder el tiempo prácticamente dentro de todo lo que pudo lograr por no vincular un acreedor dentro del trámite. Otra pregunta que nos indican es ¿qué sucede si una persona natural no comerciante no cumple con el acuerdo de pago en insolvencia? Esto es muy amplio, ya que existen dos oportunidades. Cuando ya se celebra el trámite de negociación de deudas, se llegó a un acuerdo debido a esta pregunta, y se genera el incumplimiento, se agotan dos etapas. Una etapa es en la que el acreedor realiza una solicitud por el incumplimiento y usted debe presentarse nuevamente ante el centro de conciliación para explicar el motivo por el cual usted no ha podido cumplir y reformular una nueva propuesta. Si esta nueva propuesta no es aprobada por la masa de los acreedores, su trámite se va a una instancia que se llama liquidación patrimonial, que más adelante la vamos a agotar. Pero entonces, en el caso de que usted vaya a generar un incumplimiento, existe también otra alternativa, y es que usted puede solicitar una audiencia nuevamente ante el centro de conciliación que se llama una reforma al acuerdo. En esta reforma al acuerdo nuevamente se citan a todos los acreedores ante el centro de conciliación y se explica de manera clara y sucinta toda la información que le ha prohibido, o no prohibido, sino que le ha cohibido a usted continuar con el cumplimiento de ese acuerdo celebrado, indicando cualquier situación o calamidad que haya sucedido, y esto entra nuevamente a ser votado, es decir, entra a un porcentaje de participación y de votación. Si esta votación tiene la mayoría, su propuesta ha sido aceptada y continúa con ese acuerdo de pago de acuerdo a la nueva propuesta que ha formulado para la entidad. Caso contrario, vota negativa la mayoría de los acreedores asistentes, lo que sucede es que se respeta el anterior acuerdo. No se va de la etapa de liquidación patrimonial, sino que se respeta el anterior acuerdo, y en caso de incumplimiento, pues lo que se mencionó en la primera opción. Posteriormente tenemos otras de las alternativas donde nos dice cómo afecta la acumulación de deudas a la salud mental de las personas y de qué manera el proceso de insolvencia puede ofrecer un alivio y solución a estos casos.
A nuestra oficina han llegado muchísimas personas y sé que usted, estimado televidente que nos ve, en algún momento ha tenido problemas con deudas. Es que esto es algo universal, esto no es solamente de Cali, esto no es solamente de Colombia ni nivel valle, esto es algo a nivel universal. El hecho de tomar malas decisiones económicas, el hecho de no tener una buena administración financiera, de tener una contabilidad con gastos hormiga o de haber tenido situaciones de hurto, de malas inversiones, un sinfín de situaciones pueden suceder y esto siempre va a generar como una inconformidad en nuestro espíritu, en el cuerpo se enferma. El estrés es una cosa que se refleja de manera física y las obligaciones y las deudas han generado que muchas personas estén llegando a pensar en quitarse la vida. Nosotros lo mencionamos en un programa anterior, que han existido muchas personas que han tratado de quitarse la vida y muchas lo han logrado, o sea, han logrado quitarse el trámite por evitar las obligaciones, por evitar el pago de las obligaciones y ya de pronto haber buscado una alternativa y no haberlo logrado, se quitan la vida. A mí me llegaba un cliente que pues por respeto no voy a relacionar o no voy a mencionar su nombre, él me llamaba de manera constante indicándome que ya él no quería continuar con esto, que su fin o su solución era terminar con este ciclo en este plano terrenal, por decirlo de una manera jocosa, y hoy en día celebra su vida, festeja con su familia y está cumpliendo un acuerdo real, porque hay propuestas que se salen de la realidad. Los bancos a veces requieren, y no solo los bancos, también los acreedores naturales, ponen unas sumas de dinero de unas cuotas impagables, unos intereses que son supremamente usura. Entonces, a esos límites llegan las personas de poder querer tomar esas malas decisiones que pues en últimas nunca van a ser las correctas. Posteriormente tenemos como unos del procedimiento, hablando relación con el procedimiento del trámite de insolvencia. El procedimiento es muy práctico, cualquiera puede evidenciarlo en la ley 1564. Se requiere un diligenciamiento de una solicitud en la que usted debe cumplir con los primeros 3 requisitos que mencionamos al inicio de nuestra pauta. Y en estos requisitos el proceso dura 60 días, prorrogable a 90 días, cuando usted radica su trámite de insolvencia. Este trámite de insolvencia tiene un agotamiento de 60 días, prorrogable en 90 días, no significa que tenga que extenderse todo ese tiempo. Por lo general se ha logrado festejar un acuerdo en menos de un mes, cuando se tiene la disponibilidad por parte de los bancos o de los apoderados de las entidades financieras y de los acreedores naturales, pero existen muchas oportunidades en las que las propuestas no son tan accesibles para las entidades y deciden optar por una votación negativa frente al trámite. Hablábamos al inicio de que en las opciones cuando no hay acuerdo hay fracaso. Lo que sucede con el fracaso del trámite de insolvencia está denominado como liquidación patrimonial. ¿Qué significa la liquidación patrimonial? Los bienes que tiene cada uno de los deudores deben ser relacionados dentro de la solicitud de insolvencia, porque estos hacen parte de una garantía para estos acreedores para el cumplimiento de sus obligaciones, bien sea para los acreedores hipotecarios. En este caso, la garantía de su obligación es esa hipoteca, pero ya no entra a ser solamente una garantía para ese acreedor, sino para toda la masa de acreedores que se encuentran vinculadas en esa solicitud. Dentro de la negociación, al encontrarnos en esa liquidación patrimonial, lo que hace el juez es tomarlos y ponerlos en remate para que se le adjudique a cada uno de los acreedores el porcentaje de lo que se les adeuda, y de esa forma las obligaciones mutan a naturales. ¿Qué significa que mutan a naturales? La obligación continúa en el tiempo, pero ya no van a poder ser exigibles de manera legal. Existe algo que quiero abordar y son los órdenes de prelación. Abogada, es que yo debo 200 millones de pesos, pero yo no puedo pagarles de manera mensual esos 200 millones de pesos a todos. No, resulta que la ley en instancia y de prever esa misma situación, lo que hace o lo que realizó fue la creación de 5 órdenes de prelación.
Significa que primero se le paga al primer orden, después se le paga al segundo y así sucesivamente hasta llegar al quinto orden de prelación. Los órdenes de prelación están identificados se organizan no de manera proporcional a lo que yo como deudor quiera, sino de acuerdo a lo que la ley estipula. En el primer orden se encuentra el Estado, se encuentra la gobernación, se encuentran los impuestos, se encuentra la alcaldía. Entonces, si usted tiene un bien y tiene unas obligaciones pendientes, ese acreedor o esos acreedores de primer orden entran dentro de esa lista, valga la redundancia, y tienen que ser pagados de primero. Significa que si hacemos una propuesta a 5 años, durante esos 5 años decimos que en los primeros 6 meses se les va a pagar a la alcaldía y a la gobernación, al municipio de Santiago de Cali o al municipio de la ciudad en el que se encuentre. Se le va a pagar primero a ese orden y cuando ya se termina ese orden se continúa con el segundo orden de prelación. Posterior a la terminación del segundo orden de prelación se paga el tercer orden de prelación, al cuarto y al quinto orden de prelación. Hablando de esos órdenes de prelación, ya agotamos el primer orden, vamos a agotar el segundo orden. ¿Cuál es el segundo orden? El segundo orden son los créditos prendarios. Muchas personas tienen conocimiento de estos créditos prendarios porque muchas personas desean adquirir su propio vehículo, en evidencia de que es difícil generar una consecución de un dinero efectivo, rápido. Entonces muchas personas optan por tomar estos créditos de manera parcial, a un tiempo prudente, a unas cuotas que puedan cumplir. Entonces la garantía de esta entidad es su vehículo. Entonces estos vehículos entran a ser tomados como prenda y al momento de tener esta prenda un incumplimiento, pues se entran a ejercer garantía sobre ese vehículo. Entonces, por lo general, muchas personas evitan hacer una negociación antes de incurrir en mora con la entidad y siempre llegan al trámite de insolvencia cuando ya su vehículo ha sido aprehendido. ¿Qué es aprehendido? Cuando ya existe la orden de embargo y ya han tenido una aprehensión sobre ese vehículo, ya sea por garantía mobiliaria o por el ejercicio de la prenda como tal. Entonces, la invitación es que no llegue hasta esa instancia, evite que le quiten su vehículo sin tener la oportunidad de antes negociar con esa entidad y continuar con el vehículo en su posesión. Lo que muchas personas saben es que aún ellos teniendo la prenda del vehículo llega a una situación, a un punto en el que usted también queda con deuda, entonces queda sin vehículo y teniendo todavía una obligación pendiente por pagar. Entonces, con la ley de insolvencia usted va a poder quedar con su vehículo, va a poder pagarle a ese acreedor el dinero que le adeuda y vamos a quedar todos contentos porque usted va a realizar las cosas por lo legal y no va a tener que esconder su vehículo hasta que usted pueda tener el dinero para poder cancelarle a la entidad y de esa forma terminar el proceso. Eso que tiene que ver con el segundo orden de prelación. Cuando hablamos del tercer orden de prelación, significa que después de realizar un acuerdo con el orden anterior, entran las hipotecas. Las hipotecas hacen parte del tercer orden de prelación y en estas instancias, por lo general, los organismos financieros, que son los que realizan por lo general este tipo de hipotecas, generan acuerdo con usted de 15, 20 años para el pago de estas obligaciones. Pero resulta que se divorció, perdió el empleo, por cualquiera de las situaciones por las que hemos mencionado, incurrió en mora. Entonces la idea es que usted se evite que lo demanden, que usted evite que hagan efectivo ese embargo que ya está en contra del inmueble, que ya está allí en ese certificado de tradición impuesto a favor de esa entidad. Venga usted y hablemos del trámite de insolvencia para que vinculemos a ese acreedor, a esa entidad financiera y hagamos un acuerdo de pago por lo que está en mora y por el saldo que se adeuda en esos otros 15, 20 años que todavía están dentro de ese acuerdo que se realizó con ellos en una primera instancia. Existen las oportunidades en las que las personas no logran vincularse a la ley de insolvencia, no tienen conocimiento, nunca habían escuchado acerca de esto y pierden sus bienes. Es triste porque aunque las entidades y cualquier acreedor que haya prestado su dinero tiene por derecho el retorno de su dinero y de su ingreso o de su inversión, usted también tiene la oportunidad de poder pagarle sin perder todo por lo cual usted ha trabajado y ha invertido.
Entonces, esta es una instancia en la que no se está defraudando a nadie, no se está generando ninguna mala fe, se está tratando de que usted, de acuerdo a las situaciones por las cuales está surgiendo en este momento, pueda realizar un acuerdo de pago con esas entidades y de esa forma volver a reestructurar su vida financiera, volver a tener una vida tranquila y pacífica en familia, porque cuando volvemos al estado de salud mental, al tener todas esas situaciones en contra, eso le va a generar a usted también un déficit en su salud. Y lo sé porque muchas personas con las que me encuentro trabajando actualmente presentan un déficit de salud de verdad demasiado alto. Incluso están en la búsqueda de una pensión anticipada por sus mismas enfermedades que se aumentan con este estrés y con todas estas situaciones que de pronto llega a un punto donde no pueden realizar como una solución de manera inmediata y práctica. Después de este orden de prelación vienen los créditos quirografarios. ¿Quiénes son los créditos quirografarios? En los créditos quirografarios nosotros encontramos todo tipo de obligación que no haga parte de los anteriores créditos que hemos relacionado. Dentro de los créditos quirografarios nosotros encontramos las letras de cambio, los pagarés, las obligaciones con tarjetas de crédito, que le debemos a un familiar, a un tercero, a esos gota a gota, que en muchas oportunidades pues la mayoría de los colombianos han optado por ese tipo de créditos, por no tener un buen score, las entidades financieras no les facilitan un préstamo y optan por este tipo de créditos. Todo este tipo de obligaciones relacionadas o mencionadas hacen parte de este quinto orden de prelación. Cuando existe más de 2 acreedores en un mismo orden de prelación, estos acreedores deben de recibir el pago el mismo día y el mismo mes por el mismo lapso de tiempo, ¿sí? Esto tiene que tener una igualdad porque todos hacen parte del mismo orden de prelación. Encontramos que estos acuerdos de pago han generado una satisfacción no solamente para los deudores, sino también por los acreedores, porque existen muchos casos en los que los deudores no tienen bienes que generen una garantía para el pago de las obligaciones. Entonces va a ser mucho más beneficioso y menos contraproducente realizar un acuerdo de pago a un tiempo límite de pago que haya generado como tal en la propuesta del deudor insolvente, que permitir que se vaya a liquidación patrimonial y no recaudar ningún porcentaje de esa deuda que se tiene a la fecha. Entonces, esta propuesta o esta ley genera no solamente beneficios a nivel personal, sino también a nivel nacional, porque está generando nuevamente el flujo de un dinero, está generando nuevamente el flujo económico de una familia, está generando la estabilidad en un hogar. Y no solamente en un hogar, sino en las demás entidades o personas que están poniendo a trabajar ese dinero por el cual usted estaba dejando de realizar las cancelaciones en ese trámite. Entonces, este trámite no tiene beneficios solamente en ese aspecto, sino también para toda la mayoría de las personas. Esto no tiene edad, es que a partir de qué edad yo puedo vincularme a la ley de insolvencia. Yo tengo un cliente, él tiene 22 años, ha sido una persona muy empresaria, demasiado emprendedora, pero algo surgió y generó que a tan corta edad ya esté en quiebra, prácticamente es como él lo denomina. Y con la ley de insolvencia estamos tratando, porque en este momento el proceso no se ha terminado, estamos llegando a una negociación con esos acreedores en un tiempo de pago no muy alto, pero va a ser mucho más acorde para el cliente poder cumplir con cuotas reales, cuotas que la entidad va a recibir de manera constante y que el deudor va a poder cancelar de manera determinada, o sea, siendo cumplido, o sea, de manera cumplida. Y entrando a este tema me gustaría hablar del mínimo vital. La ley de insolvencia de persona natural no comerciante genera una facilidad para el deudor de que producto de sus ingresos pueda desmenuzar un porcentaje, o sea, pueda disuadir un porcentaje de ese recurso para el pago de los acreedores y con el excedente o al revés, con el dinero que percibe sacar para su mínimo vital y con el excedente pagarle a los acreedores. Entiéndase por mínimo vital la alimentación, los servicios públicos, la escolaridad de los menores, si tiene personas a cargo, transporte, es decir, el derecho a la vivienda. Entonces entre esos
Entre esas relaciones del mínimo vital se encuentra el alquiler, en el caso de que no tenga un bien inmueble propio, y por el recurso que le quede, hace una propuesta a esas entidades financieras. Dentro de eso, pues entonces existe la posibilidad de que el deudor pueda continuar con una vida, porque existen muchos y muchas personas que sus egresos exceden el valor de sus ingresos. Existe y tiene que dejar de existir, pero no va a suceder. De esa forma no sucede, existen malas decisiones, pero de todo eso se aprende. Hoy en día las personas con las que se han celebrado los acuerdos de insolvencia han aprendido a manejar sus recursos, han aprendido a evitar el sobreendeudamiento, que es algo que muchas personas no perciben, sino hasta el momento en el que ya se encuentran en esa bola de nieve, que de esa forma lo denominan por lo general, porque tienen un muy buen score y las entidades financieras, cuando usted tiene un muy buen hábito de pago, lo llaman constantemente. Y no es lo mismo que a usted lo llamen a ofrecerle 2 millones de pesos, a ofrecerle 20 millones, 40 millones, 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Pero si usted en el chip que tiene mental no tiene el instinto de la inversión, buscar un producto en el que usted pueda generar que eso se multiplique, sino que por el contrario, con eso vámonos de paseo, vamos a comprar tal cosa, y es gastar, 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 y en últimas usted gastó, pero eso no le va a generar un recurso, ni un interés, ni una efectividad anual, pero usted sí le va a deber a esa entidad. Y de esa forma muchas personas en este momento se encuentran en ese sobreendeudamiento por el mal manejo de la economía. Entonces, con esta ley no se quiere acolitar a que usted en calidad de deudor incurra en su mora, incurra en los malos hábitos de pago. No, procure generar y tener un buen hábito de pago, pero si por situaciones de fuerza mayor usted se vio vinculado y de verdad no puede salir de esas responsabilidades porque exceden el valor de sus ingresos, la ley de insolvencia es la mejor solución. Había otro punto muy importante que me gustaría agotar dentro de unas preguntas muy interesantes que vi en el chat, y nos mencionaba lo siguiente, que la ley de insolvencia es un juicio. La ley de insolvencia se puede hacer, primero es ante un centro, se puede realizar en diferentes entidades. Entonces, no es un juicio, no tiene que ser directamente ante un juzgado, sí es posible, pero la ley de insolvencia permite que puedan realizarse estos trámites o estos procedimientos ante centros de conciliación avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y también ante notarías, que son un poco más accesibles, son un poco más rápidas. De esta forma usted simplemente se dirige a estas entidades en compañía de un apoderado judicial que le realice todo el acompañamiento, toda la estructura, toda la proyección de pagos, se haga un estudio detallado de su ingreso versus el gasto, lo que se necesita para el mínimo vital, lo que queda para la propuesta y todos los puntos que hemos tocado desde el inicio de esta programación, de este canal. Y de esa forma usted puede iniciar su proceso, no espere, haga la relación de sus obligaciones, haga la relación de lo que usted necesita para vivir y diga: el trámite de insolvencia es la solución. Si en este momento usted se encuentra participando, es partidario de esta situación por la cual de pronto ha buscado todos los recursos y no lo ha podido realizar, están nuestros números en pantalla para que usted se comunique con nosotros, genere una asesoría. En esa asesoría se le va a brindar no solamente un acompañamiento para el trámite, sino también un acompañamiento para usted tener nuevamente una estructura económica más confiable, que usted sepa en qué se está realizando la inversión de su dinero y producto de qué usted puede multiplicarlo, porque esto hace parte de una enseñanza. No se necesita una edad exacta para saber administrar el dinero. Siempre es un buen tiempo, siempre es un buen día para poder tomar buenas decisiones en lo que a la vida financiera concierne. Me gustaría agotar otro de los puntos. Nos menciona cuáles son los escenarios prácticos y comunes que las personas podrían beneficiarse de esta ley. Esta ley beneficia a todos, nosotros lo habíamos mencionado en un inicio. La ley beneficia a los bancos porque usted les va a pagar, la ley lo beneficia a usted porque le va a permitir generar propuestas reales, propuestas mucho más accesibles.
La ley beneficia al Estado porque el Estado está volviendo a recuperar a un colombiano o a una persona que va a volver a mover dinero a nivel nacional, que va a generar nuevamente recursos. Entonces está generando beneficio a un núcleo familiar, está generando beneficios a la persona como tal, porque ya está dejando de tener esa zozobra de no pagar sus obligaciones por esta situación de sobreendeudamiento que acarrea una inconformidad no solamente física, sino también mental. Hace poco unos clientes de muy alta estima decidieron tomar una decisión, valga la redundancia, muy fuerte, que fue irse del país debido a muchos fracasos económicos, y en este momento se encuentran nuevamente tomando decisiones, emprendiendo nuevamente en Colombia, tomando un respiro porque ya tienen un recurso financiero donde puedan decir, podemos comer bien, podemos tener una vida más tranquila, y ya de esa forma poder pensar en un futuro sin tener que correr como si estuviesen huyendo de violencia. En esta instancia no hay la necesidad porque ya se pudo lograr un acuerdo con esos acreedores que le permitió a él lo que tiene que ver con el retorno a su vida financiera. No sé, aquí están nuestros números en pantalla, escríbanos, genérennos preguntas para ser respondidas en nuestra próxima programación. Ya hablamos las consecuencias, generamos unos casos prácticos, recomendaciones, asesórese, no se quede callado, busque siempre la alternativa de poder generar esa solución a esa crisis financiera que acarrea todos esos problemas que actualmente está teniendo, sea usted, un familiar, un tercero, un amigo. Todo en la vida tiene solución, y no solamente cobijados en la ley, sino también teniendo a Dios como primario. O sea, hay que tener siempre a Dios como primario, y es como mi fuente principal antes de iniciar una asesoría, porque independientemente de su creencia, yo creo mucho en Dios y siento que sin Él no podríamos tener ni tomar buenas decisiones. Cuando se toman decisiones a la ligera, pensando que es la decisión más correcta del mundo y no tomamos como en cuenta su voluntad, que nos dé señales de si estamos haciendo las cosas bien o no, yo creo que ese es como el primer paso. Independientemente de lo que tiene que ver con la economía, todo lo que fluye a nuestro alrededor hace parte de ese todopoderoso que nos dice por ahí es, por aquí no es. Entonces, alternativas existen muchas para que de pronto, si usted o conoce a alguien que tiene muchas obligaciones, acérquese y háblele, porque esa persona está pasando por un mal momento. Además de no poder pagar sus obligaciones, está pasando por un momento en el que puede tener una depresión severa, en el que puede tener, o no solamente la depresión, sino también sentirse demasiado solo, porque cuando uno tiene obligaciones, uno no va tocando puertas a todo el mundo para que le preste dinero, porque precisamente está en esa situación, es debido a ese sobreendeudamiento, y lo último que quiere es generarse más obligaciones y más cargas económicas. Entonces, esta alternativa permite muchos beneficios, adicional de ser no solamente algo legal, sino también es un medio conciliatorio. Si usted también tiene obligaciones y no cumple con los primeros 3 requisitos, por ejemplo, nos encontramos ante un solo acreedor y de esa forma entonces no podemos realizar un acuerdo con esa entidad, no, sí se puede. Podemos hacerlo por medio de una audiencia de conciliación. Se cita a este acreedor, se le formula la situación por la que usted está atravesando, se le genera una propuesta de pago, y de esa forma podemos obtener de pronto una segunda ayuda, una segunda alternativa frente a esta obligación, y evitar que incurra en más mora, porque la mora no solamente incurre, también suben los intereses moratorios, suben los intereses corrientes, y para las entidades, por más que no deseen, o los apoderados de las entidades, esto es algo legal, que va a seguir aumentando con el transcurso del tiempo hasta que inicien un proceso judicial y le embarguen su salario, le embarguen sus bienes y todo lo demás que puede ser de pronto una necesidad legal para poder que ese acreedor retorne su ingreso, su dinero, su capital. De esta forma, entonces, a mí me gustaría brindar todo este conocimiento. Es un poco tiempo en el que se les brinda la información, pero existe la posibilidad de que usted pueda obtener toda esta información de manera detallada,
de manera privada, personal, porque cada persona tiene sus propias obligaciones y sus propias responsabilidades y pues se pueden realizar, o sea, tienen una alternativa en la que nosotros podamos como tal brindarle ese acompañamiento para que usted pueda tener una solución frente a esa situación. Vamos a tocar uno de nuestros últimos puntos. Vamos a nuestros puntos principales. Otro de los beneficios que no había tenido en cuenta también es que el trámite de insolvencia permite la suspensión o el no pago o la exoneración, es una palabra un poco más respetuosa y puntual, de los intereses moratorios y corrientes. En estas propuestas de pago nosotros podemos formular la exoneración de los intereses moratorios y corrientes frente al tiempo en el que se estipulen las propuestas. Es decir, que si generamos una propuesta en la que se adeudan 50 millones de pesos y de esos 50 se adeudan 15 de intereses, estos intereses, siendo intereses moratorios o corrientes, ya no entrarían a ser cancelados dentro de la obligación, porque tiene que ser también por voluntad de los acreedores, es decir, si la mayoría de los acreedores manifiestan que están de acuerdo en que usted no realiza la cancelación de sus intereses moratorios y corrientes, usted está teniendo un alivio financiero adicional, porque entonces ya la deuda no va a estar tan alta para el cumplimiento, sino que ya va a estar un poco más asequible para la terminación de esas obligaciones y de esa forma usted volver a la vida financiera, como lo manifestábamos a inicios de la conversación. Otro de los beneficios, busquemos más beneficios que puedan ser y dudas que ustedes puedan tener de pronto al momento de querer vincularse a la ley de insolvencia. Existe un beneficio muy bonito y es la suspensión de procesos judiciales. Es que yo no tuve conocimiento de la ley de insolvencia, no tuve conocimiento al tiempo y a mí el banco ya me demandó, ya yo estoy embargado y tengo fecha de remate para dentro de 4 meses, 3 meses. El proceso de insolvencia suspende procesos judiciales. Por medio de la ley de insolvencia usted puede volver a tener una última oportunidad de llegar a una negociación y a un acuerdo con ese acreedor que lo tiene ya a instancias de fecha de remate. Con la ley de insolvencia el proceso se suspende, inicia, tiene el transcurso de los 3 meses, 60 días prorrogables, 90 días para realizar una negociación y al momento en el que se celebre el acuerdo, el proceso ante la instancia judicial continúa suspendido, es decir, no se ha terminado, el proceso continúa suspendido y al momento en el que ya usted termine con el cumplimiento de pago a todos los acreedores, el proceso se termina, usted va a tener su paz y salvo, va a solicitar la terminación del proceso por pago total y va a estar nuevamente a salvo su bien jurídico. Otro de los beneficios, suspensión de descuentos de libranza. ¿Cuántas personitas, debido a esas buenas propuestas de las libranzas de créditos y de descuentos, se les olvida que también tienen que pagar un mínimo vital, que también tienen unos recursos en el hogar y llega un punto en el que ya las libranzas no dan a tope y exceden el valor de los límites a descontar? Con el trámite de insolvencia usted puede volver a hacer un acuerdo de pago con esas acreencias, con esas obligaciones que se tienen pendientes con los créditos de las libranzas, sin vulnerar en ningún momento la obligación, ni el monto, ni el interés, ni lo que se adeude, porque se entra a negociar con ellos la totalidad de la obligación hasta el momento de la radicación del trámite. Otro beneficio muy importante es la suspensión de descuentos por embargo. Entonces, cuando le hacen embargo de salario, esos descuentos de embargo de salario también se suspenden con la ley de insolvencia. Permiten nuevamente tener esa alternativa de que usted con ese recurso que estaba siendo suspendido, que estaba siendo retirado, que estaba siendo embargado, usted pueda entrar a negociar con ese recurso con todos sus acreedores. De esa forma usted nuevamente llegar a un acuerdo dentro de la realidad de los pagos que usted puede realizar de manera mensual.
¿Qué otro beneficio nos brinda la ley de insolvencia? Son tantos los beneficios, creo que ya los he mencionado todos, pero siempre hay dudas, siempre las personas van a querer o van a tener dudas frente a este trámite. Algo que me han preguntado mucho es que el declararse en insolvencia es no pagar. Yo realicé un video en mis redes sociales indicando que de pronto en muchos países cuando se declaran en insolvencia o se declaran en quiebra, precisamente es para no pagar las obligaciones. No, en Colombia no se trata de no pagar las obligaciones, sino por el contrario, llegar a un acuerdo con esas entidades o con esos acreedores frente a una realidad económica que usted está viviendo en ese momento. Entonces, de acuerdo a esas posibilidades, entra uno a realizar una negociación, pero no significa no pagar. Cada trámite de insolvencia tiene un costo, obviamente cada trámite de insolvencia tiene un costo, no solamente por honorarios que le vayan a cobrar sus abogados, sino también ante los centros de conciliación o notarías. Pero existen posibilidades y alternativas de poder realizar también estos pagos de manera parcial. Existen posibilidades, es decir, no se niegue la oportunidad de realizar la asesoría, de realizar una consulta, por el temor de pensar que la ley de insolvencia no es económica. Es decir, ese chiste me lo dio una vez un cliente y efectivamente es un proceso y como todo proceso debe tener un costo, pero son más los beneficios. Entonces es un costo-beneficio que usted va a obtener la tranquilidad, la facilidad nuevamente de cumplir con todas sus obligaciones y pues reestructurar esa vida financiera que tanto estamos anhelando. Otras de las alternativas que quise traer a colación dentro de esta pequeña interpretación es las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que nos brinda la ley de insolvencia? Esto es brindar una oportunidad financiera, o sea, reestructurar a la vida financiera como persona natural, volver a tener un alivio financiero, volver a generar todo ese tipo de beneficios que le genera a uno estar al día con las obligaciones. ¿Cuándo se pueden solicitar? La ley de insolvencia usted la puede solicitar en cualquier momento. ¿Cuándo se puede solicitar la ley de insolvencia? En cualquier momento. Cuando usted cumpla con los 3 primeros requisitos, vamos a retornarlos, es que sea persona natural no comerciante, que tenga más de 2 o 3 obligaciones, que esas 2 o 3 obligaciones estén en mora por más de 90 días. En cualquier momento usted puede, cumpliendo con esos 3 requisitos, vincularse a la ley de insolvencia y generar nuevamente una propuesta para llegar a un posible acuerdo de pago. Existen muchas oportunidades en las que las personas por desconocimiento han perdido sus bienes, han perdido sus recursos y han perdido también una familia, porque las deudas también generan divorcios. Las deudas por lo general generan también divorcios, generan trabajo para los abogados, pero generan divorcios, generan liquidaciones. El hecho de no tener una comprensión o un acompañamiento económico no solamente es un desgaste físico para la persona que está teniendo, ni mental, para una persona que está teniendo estos problemas financieros, sino también para su núcleo familiar. Y esta es la oportunidad que ustedes tienen para poder retornar a esa tranquilidad, para poder retornar a esa vida financiera. Vamos a buscar otro punto en pro de dar terminación con nuestro programa, con la mejor información. Ya saben, aquí están nuestros teléfonos. Si dentro de toda esta conversación han surgido preguntas, inquietudes que desean sean resueltas, por favor nos las pueden dejar en los teléfonos que aparecen en pantalla. Con muchísimo gusto estaremos prestos a brindarles la respectiva asesoría e información. Estamos mirando qué otras dudas, de pronto preguntas no haya podido resolver. ¿Qué tipos de deuda pueden incluirse en el proceso de insolvencia bajo esta ley? Entonces, este tipo de obligaciones son todas, o sea, todas las obligaciones. Nosotros lo hemos mencionado en un principio que si deja algún tipo de obligación exonerada o por fuera,
Este acreedor puede tomar represalias y puede destruir lo que usted de pronto ya haya avanzado dentro de ese trámite. Entonces es importante que vincule todas las obligaciones. Gracias a la ley usted no va a tener que pagarlas todas a la vez, usted va a poder estructurar el pago en cada uno de esos órdenes de prelación como ya se han manifestado. Entonces esta es la oportunidad para que ustedes puedan iniciar, para que puedan hacer esa historia y esa narrativa de cuáles fueron las circunstancias que lo ayudaron a usted de pronto a vincularse el día de hoy a esta ley de insolvencia. Uno de los requisitos, me gustaría como agotar este último tiempo que nos queda, hablando sobre la solicitud de insolvencia. La solicitud de insolvencia, por lo general, todos los centros de conciliación y notarías tienen un formato. El formato está acomodado conforme a la ley. No es un formato idóneo que se haya tenido que inventar el conciliador o el director del centro de conciliación. El formato tiene que cumplir con unas exigencias y es que donde usted vaya a realizar el trámite de insolvencia, usted debe vivir, es decir, usted debe realizar el trámite de insolvencia en el lugar de domicilio donde usted reside. Si usted vive en Cali, usted debe buscar un centro o una notaría que sea en la ciudad de Cali. Si usted vive en Medellín, de igual forma. Esto por requisito de la solicitud de insolvencia, porque si usted lo relaciona o realiza o inicia su trámite de insolvencia en una ciudad donde no es su domicilio principal, pues los acreedores pueden iniciar dentro del trámite, pueden hacer unas controversias, puede generar controversias sobre el domicilio del deudor y pues va a perder tiempo porque le va a tocar volver a iniciar el trámite en la ciudad donde usted reside. Entonces, como tal, ese es uno de los primeros requisitos dentro de la narración de la solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante. Otro de los requisitos es explicar en un breve resumen algo denominado una memoria explicativa, donde usted le va a decir a cada uno de esos acreedores cuál fue el motivo, desde qué año, a raíz de qué, por cuánto dinero usted empezó a incurrir en ese incumplimiento de pagos, en esa cesación de pagos, que es mejor denominado. Dentro de esta solicitud, esto va a dar a entender no solamente al acreedor natural, sino también a las entidades financieras cuáles fueron los motivos por los cuales usted inició en esta cesación de pagos. No, es que es porque no quise. Efectivamente, esa no es una justificación válida. Y pues va a ser muy improcedente que los acreedores le vayan a votar positivo si usted está vinculado en la ley de insolvencia, porque sí, debe de existir un porqué y en esta solicitud usted lo debe relacionar. Perfecto. Entonces, de esa forma nosotros podemos vincular dentro de esta solicitud toda la relación seguidamente de todos los acreedores con los que se cuentan. Este es otro de los requisitos, como ya se ha mencionado anteriormente. Se tienen que relacionar todos los bienes que usted tiene hasta ese momento. Existen muchas oportunidades en las que los deudores son mal asesorados por personas que tienen conocimiento regular sobre el trámite y hace que las personas vendan sus bienes, vendan las propiedades y luego se vinculen a la ley de insolvencia. No haga eso, porque esto le va a generar que su trámite de insolvencia no prospere, ya que la norma es muy clara y ella explica que usted no pudo haber tenido o no pudo haber realizado la venta de sus bienes con 6 meses de antelación a la propuesta o a la realización del trámite de insolvencia, porque sería muy evidente que lo está realizando con el ánimo de que no cumpla o no tenga bienes con el ánimo de tener una garantía para esos acreedores. Entonces, esa es una invitación de que antes de realizar cualquiera de las acciones, asesórese, escríbanos. Estamos aquí para brindarle el mejor acompañamiento para que usted tome las mejores decisiones y pueda reestructurar esa vida financiera. Otro de los requisitos es relacionar si usted tiene unión marital de hecho vigente o una sociedad conyugal, es decir, usted debe relacionar si está casado, si tiene pareja, adicional porque está activa la sociedad conyugal. Debe relacionar también en esta solicitud si tiene hijos menores a cargo. De esta forma esto también garantiza que del valor de sus ingresos el mínimo vital pueda ser parte también para esos recursos de alimentos, para esos menores que están a cargo suyo en calidad de deudor. Y por último, los datos que como en todo escrito no deben faltar, que son los datos de notificación, pero si usted quiere tener toda esta solicitud tiene que entrar a ser revisada por el conciliador y esto tiene que ser admitido. Entonces la idea es que usted no pierda tiempo, que usted no pierda dinero
y realice todo esto en compañía de un apoderado judicial. No simplemente por el hecho de haber tenido esta entrevista o de haber tenido este video, sentir que ya tiene todas las herramientas, sino que por favor busque un profesional que le pueda realizar el acompañamiento desde el día 1 hasta desde el día 0 hasta el día final, donde sí ya se termine su trámite, y de esa forma poder tener usted como una garantía, no de un resultado, sino de un buen trabajo, de un trabajo donde se va a tratar de realizar todo lo procedente o lo prudente para poder generarle a usted lo que más le beneficie. Entonces, eso es todo. De verdad, les agradecemos mucho el hecho de que se hayan conectado y me hayan brindado el tiempo de exponer toda esta información. Recuerden nuevamente, no es ser reiterativo en la información de lo que se ha recibido, creer que ya no la sabemos todas, busquen un profesional. Nosotros estamos aquí para brindarles todo el acompañamiento, nuestros teléfonos en pantalla para lo que deseen, si les surgieron dudas, inquietudes dentro de toda la presentación que se realizó el día de hoy. Con muchísimo gusto estamos para brindarle esa asesoría, ese acompañamiento, si en algún momento lo desea. En próximas entrevistas hablaremos de audiencias de conciliación. Existen muchas alternativas de poder llegar a unos acuerdos, no solamente en el ámbito de materia de la ley de insolvencia, sino también en temas de familia, en temas de obligaciones con otras entidades o cuando nos adeudan también las obligaciones. Entonces, eso es todo por hoy. Agradecemos muchísimo la participación. Muchísimas gracias a ustedes por esta enorme invitación. Que tengan un excelente resto de día.